Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy. Buenas tardes o buenos días en función de dónde os encontréis localizados. En el día de hoy voy a hacer la sesión yo. Soy Cristina Villellas, como veis en la diapositiva de presentación. Soy doctora en Economía, especializada en internacionalización de empresas y también soy consultora de empresas. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuestiones financieras importantes para el presente y también para el futuro, porque tenemos que estar como preparados para detectar esas oportunidades que como expertos o en nuestras propias empresas nos plantea el mercado y debemos estar preparados para ellas y para aprovechar esta oportunidad, como digo. Voy a hacer la presentación durante los minutitos que van a seguir en esta 45 o una hora más o menos. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, os agradecería muchísimo que la dejaseis recogida en el chat y al final de la sesión revisaré el chat y bueno, pues comentaremos un poco todas aquellas cuestiones que os hayan podido surgir a lo largo de este ratito que vamos a compartir. Si a lo largo de la sesión no surge nada o surge al final, pues en cualquier momento será bienvenido para debatir, bueno, o comentar aquello que os resulte interesante. Así que, como digo, vamos a comenzar. Bueno, como os decía, en el día de hoy vamos a hablar de las tendencias en los próximos años en el mundo de las finanzas. Y es que es muy importante que sepamos cuáles son las normas que tenemos que aplicar hoy, tanto en el ámbito tributario, como en el ámbito fiscal, como en el ámbito financiero. Pero como os decía, es también muy importante ver cómo hay una tendencia en torno a determinadas herramientas, en torno a determinados mecanismos que tenemos disponibles y que en los próximos años pues van a tener una regulación quizás específica o más avanzada o más particular. Sin embargo, en el momento en la actualidad, están como si fueran todavía en bruto. Y nosotros, como expertos, debemos ser capaces de detectar esas oportunidades. Así que vamos a ver de las oportunidades de las que vamos a hablar en la sesión de hoy. Este es el índice. Vamos a hablar de tres cuestiones muy importantes en el ámbito de las finanzas en general, de la fiscalidad en particular, y que tienen estas tres opciones, como veis, un impacto internacional muy importante. Vamos a hablar de tres elementos: de las alternativas de financiación, de los servicios digitales y de la transparencia internacional. Y como veis, os he dejado estos tres elementos en una escala diferenciada de tres niveles. ¿Por qué? Pues básicamente porque estos tres mecanismos sobre los que vamos a hablar en el día de hoy tienen un impacto internacional muy importante, pero por su dimensión, cada uno tiene un impacto diferente. En principio, en primer lugar, vamos a hablar de las alternativas de financiación. Las alternativas de financiación, principalmente de las que vamos a hablar, va a ser del crowdfunding, crowdlending, equity-based crowdfunding. Son alternativas de financiación cooperativa que, si bien es cierto, tienen un impacto más localizado porque están destinadas a pequeñas y medianas empresas, tienen al final una relevancia internacional importante, porque aunque nos centremos en pequeñas y medianas empresas, no hay que perder la perspectiva de que toda gran empresa actualmente, inicialmente, fue una pequeña empresa. Así que no hay que perder la perspectiva sobre estas alternativas de financiación muy novedosas en la actualidad, que dan oportunidades a sectores, a proyectos que quizás mediante los mecanismos tradicionales, como pueden ser los bancos o la entidad, la financiación habitual, no tendrían cabida. Así que abordaremos esta cuestión a continuación. En el siguiente renglón vamos a hablar de los servicios digitales. Por supuesto, los servicios digitales tienen una presencia internacional abrumadora. Por supuesto, han sido desarrollados gracias a la globalización, Internet, todas esas cuestiones, tanto la globalización como Internet, las damos por seguras, ya existen, ya convivimos con ellas, no son elementos que debamos comentar como algo novedoso, pero sí, a partir de allí ha comenzado un nuevo entorno empresarial fácilmente identificable por todos y que tiene como principal o muy importante protagonista los servicios digitales. ¿Y sobre qué vamos a hablar de los servicios digitales? Pues vamos a hablar de cómo la internacionalización de las empresas permite que desde España se preste un servicio digital a una entidad o a un particular, por ejemplo, en México. Y eso por supuesto nos conecta, pero esto choca frontalmente con los principios tributarios que se definen a nivel estatal. Veremos a ver, principalmente nos vamos a centrar en la tasa Google,
vamos a ver qué es lo que lo ha promovido, vamos a ver qué efectos tiene, vamos a ver un poco el contexto de tasa Google y principalmente también vamos a ver qué impacto tiene en el ámbito internacional en la actualidad y de cara al futuro. Y el tercer renglón, el elemento que yo he identificado como el elemento con más impacto internacional, es la transparencia internacional. Actualmente convivimos con empresas totalmente internacionalizadas, grandes empresas multinacionales, empresas con presencia en la gran mayoría de los países. Si pensamos, no tenemos que pensar mucho para que nos surja inmediatamente 10 empresas con impacto internacional en todos los continentes. Pues en lo que nos vamos a centrar van a ser en los nuevos mecanismos que se están implantando de los últimos 5 años ahora y que por supuesto van a tener un impacto muy importante en los próximos años para fomentar transparencia internacional. ¿Y por qué es importante esta transparencia internacional? Pues básicamente para tratar de proteger los ingresos tributarios que recaudan los diferentes países, porque se está desarrollando estrategias en base a la transparencia internacional, personalizando el hecho de que si desarrollamos normas mediante las que obliguemos a las empresas a compartir su información económica, su información financiera, vamos a tener disponible información con la que evaluar qué tipo de estrategias fiscales llevan a cabo las empresas y poder identificar principalmente estrategias de deslocalización de beneficios de unos países a otros o de una jurisdicción a otra. Así que, como veis, vamos a ver estas tres estrategias, estos tres elementos, todos ellos con impacto internacional, por supuesto con relevancia en la actualidad y se prevé una relevancia muy importante en los próximos años y, por lo tanto, una cuestión que nosotros como expertos debemos tener en cuenta, tanto si somos asesores de empresas como si tenemos nuestra propia empresa o queremos emprender. Así que vamos a ello. En primer lugar, vamos a hablar de las alternativas de financiación. Las alternativas de financiación o la financiación participativa actualmente ya se considera una estrategia absolutamente consolidada de cara principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Es importante que tengamos en cuenta, bueno, os voy a hablar de estas tres opciones, el crowdfunding, el crowdlending y el equity-based crowdfunding, pero no se debe descartar que surjan nuevas alternativas basadas en estas ya consolidadas. En primer lugar, vamos a hablar del crowdfunding, es el que inició todo este movimiento de financiación colaborativa. El crowdfunding creció, se desarrolló principalmente, bueno, con un afán más altruista que económico, que con un perfil más de inversión, y en el que, bueno, como todos más o menos podemos imaginar, a través de una plataforma que da visibilidad a determinados proyectos, los proyectos se presentan y cada individuo, como persona independiente, física o empresa, da igual, puede aportar un determinado importe para potenciar, para apoyar el desarrollo de determinados proyectos. No hay que despreciar el impacto y la posibilidad y el potencial que tiene este tipo de estrategias. Y es que no debemos perder la perspectiva de que estos tres elementos, el crowdfunding, el crowdlending o el equity-based crowdfunding, han nacido como la respuesta a una necesidad de financiación de muchos pequeños proyectos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En 2018, unos emprendedores decidieron lanzar mediante el proyecto crowdfunding un proyecto denominado Tropical Fee. Este proyecto discreto lo que promovía era desarrollar unas nuevas zapatillas de fácil secado para caminar en el monte, para ir a la playa, cómodas, ligeras y de un precio bastante asequible. Imaginaos a estos emprendedores yendo a una entidad financiera, cualquiera, la de su ciudad o la de su pueblo, diciendo, mira, queremos desarrollar unas zapatillas y necesitamos financiación. Y entonces, desde una perspectiva pues un tanto más conservadora, que es la que tienen las entidades financieras generalmente, pues seguramente se encontrarían con muchas limitaciones, con muchas barreras para desarrollar este proyecto. Porque al final dices, bueno, ¿y cómo vas a luchar contra las grandes marcas de deporte que gastan millones en marketing, millones en investigación? ¿Cómo vas a luchar contra esa competencia que son auténticos monstruos, ¿no?
Bueno, pues obviamente estos emprendedores no obtuvieron la financiación por medio de las entidades financieras tradicionales y apostaron por el crowdfunding. Tropical Field solicitó una cantidad pues bastante asequible, 12.500 euros. Un importe que cualquier entidad financiera le podía haber facilitado, que si bien es cierto, asumes un riesgo cuando financias un proyecto, pero que tampoco se estaba solicitando un gran importe como para bueno, que aquel proyecto supusiese un gran riesgo. Hay que tener en cuenta que bueno, este importe no es elevado, es muy común para las pequeñas y medianas empresas, para los pequeños nuevos proyectos, que cuando normalmente constituimos una empresa en España se necesitan como mínimo 3.000 euros, es decir, 12.500 euros no era una barbaridad. Bueno, la cuestión, y por eso os pongo el ejemplo, la cuestión es que esos emprendedores consiguieron vender tan bien este proyecto mediante la plataforma de crowdfunding, que no es que consiguieran los 12.500 euros, no, consiguieron más de 2 millones de euros y consiguieron que más de 26.000 personas particulares apostaran por ese proyecto y los financiaran. Es decir, es cierto que el crowdfunding, el crowdlending o el equity-based crowdfunding está destinado a pequeñas y medianas empresas, pero está dando grandes oportunidades a proyectos que en otras circunstancias no tendrían cabida en el mercado. Os pongo este ejemplo, el de Tropical Field, que obviamente es un ejemplo atípico porque normalmente los proyectos no llegan a recaudar más de 2 millones de euros, pero con ello os quiero transmitir la importancia que debemos darle a estos mecanismos de financiación si tenemos un proyecto potente, atractivo y si sabemos venderlo. Así que muy importante el crowdfunding. Como digo, también está el crowdlending y el equity-based crowdfunding. Estas dos últimas opciones fueron desarrolladas con posterioridad y por eso están menos consolidadas que el crowdfunding, como vamos a ver a continuación, pero su crecimiento es increíblemente positivo, como vamos a ver a continuación, y las proyecciones que se establecen para estas dos herramientas es muy, muy atractiva. En este caso, el crowdlending se centra en la aportación de capital mediante préstamos, es decir, de manera participativa se pueden facilitar dinero a proyectos, pero no se facilitan de manera gratuita, sin esperar nada a cambio. Es un mecanismo de préstamo. Un particular puede aportar 1.000 euros, 100 euros, lo que sea, y a cambio está esperando una remuneración mediante intereses financieros. En esta ocasión, las empresas que apuestan por el crowdlending para financiarse deben tener una mínima rentabilidad porque tienen que tener la capacidad económica suficiente como para generar rendimientos para satisfacer esos intereses financieros a aquellos partícipes que han financiado su proyecto. Pero bueno, es una buena alternativa tanto de inversión como de financiación y como vamos a ver a continuación, está en un crecimiento muy, muy positivo. Y también el equity-based crowdfunding, pues en este caso, en esta tercera opción, no tenemos una aportación de capital altruista como sucede con el crowdfunding, sino que estamos llevando a cabo queremos participar activamente en una empresa, bien convirtiéndonos en socios, aportando dinero, pero también puede ser, si no como socios, participando de los posibles beneficios que una empresa, que un proyecto vaya a obtener o vaya a generar. Tanto en el caso del crowdlending como en el equity-based crowdfunding, hay que tener en cuenta que esto es atractivo para las empresas, por supuesto el crowdfunding también, pero también son mecanismos muy interesantes de inversión de parte de los inversores, porque tenemos unas nuevas plataformas que nos enseñan nuevos proyectos de los que podemos obtener rentabilidad si aportamos nuestro capital en ellos y que, bueno, dependerá de nuestro juicio como mini business angels para financiar estos determinados proyectos. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que los proyectos que se financian mediante la financiación colaborativa pueden tener éxito o no pueden tenerlo. No por financiar un proyecto muy atractivo, luego este tiene que tener un éxito arrollador. No tiene por qué pasar. No hay una ley fija que diga si tiene financiación, tiene éxito. Así que ahí también depende un poco de nuestro criterio a la hora de, bueno, de si estamos actuando como inversores, de elegir un proyecto atractivo. Pero si bien es cierto que desde la perspectiva de las empresas, estas tres alternativas, tanto el crowdfunding, el crowdlending y el equity-based crowdfunding, representan una alternativa muy, muy positiva para lanzar nuevos proyectos. Porque, como os he dicho al principio,
es fácil de que estos nuevos proyectos tengan como definición, bueno, pues cuestiones que no resulten atractivas o no resulten seguras para los mecanismos tradicionales de financiación, pero que mediante esta forma de financiarse estén un poquito más cerca del éxito, porque obviamente toda pequeña y mediana empresa necesita financiación para acercarse al éxito. Así que muy importante tener estas tres alternativas así como en la mente para, pues, desde la perspectiva de las empresas, para buscar financiación. Por supuesto, lo más económico es el crowdfunding, sobre todo si es de donación, pero bueno, también tener en cuenta el crowdlending y el equity-based crowdfunding, pero también, ojo, como inversores, ¿de acuerdo? Para saber, bueno, de manera un poco más quizá arriesgada, dónde colocar nuestro capital, además sabiendo que no tenemos que ajustarnos a unos importes establecidos, que ahí tenemos cierta flexibilidad. Así que muy importante. Y por qué, y os he comentado al principio que tenemos que saber lo que tenemos disponible en la actualidad, pero también debemos saber cómo están funcionando esos mecanismos en el futuro, cuáles son las previsiones que los diferentes organismos están llevando a cabo en relación a cómo van a funcionar en los próximos años estos mecanismos de financiación. Pues os he recogido en esta diapositiva una gráfica desarrollada por la organización Statista, desarrollada en 2020, que, como veis, identifica que el crowdfunding es un mecanismo consolidado de financiación en todo el mundo. No tenemos que despreciar el hecho de que en 2020 se recaudaron 940 millones, más de 940 millones de dólares mediante plataformas de crowdfunding. Y me he centrado en el 2020 porque es el año en el que de repente, viniendo de una tendencia positiva y creciente, en el 2020 ha habido una retracción. Esta retracción, obviamente, todos os imagináis por qué ha sucedido. Esta retracción del crecimiento del crowdfunding representa, bueno, la reacción de la sociedad ante una situación de crisis sanitaria, como es la pandemia. También, por supuesto, ha tenido un impacto, como todos lo sabéis, también en el ámbito económico y también en los proyectos y en la financiación de los proyectos mediante las plataformas de crowdfunding. A pesar de que en el 2020 ha habido esta reducción con respecto a los años anteriores en relación a lo recaudado mediante plataforma de crowdfunding, quiero que os fijéis en la evolución que Statista prevé para el 2021, 2022, 2023 y 2024. Estamos hablando de un horizonte de 3 años y medio, 4 años cuando se desarrolló esta gráfica, y se establece que, además de que está consolidada como una alternativa eficaz y atractiva para la recaudación de fondos, para, bueno, todo tipo de proyectos, de todo tipo de sectores, vemos que además se mantiene una tendencia creciente. Se prevé que en 2024 se recaude mediante el crowdfunding 1.180 millones de dólares. Así que es una cantidad que no podemos desperdiciar y que, como os decía, tiene un impacto internacional. Porque aunque tengamos que financiar, o aunque los proyectos que se financian sean pequeñas y medianas empresas, pequeños proyectos, la cuestión es que desde España, desde Francia, desde Estados Unidos, se puede financiar un proyecto que se esté desarrollando en Argentina. Y esto nos conecta y esto tiene impacto internacional en cómo por ejemplo, voy a continuar el ejemplo de Argentina, como un proyecto desarrollado desde Argentina está recaudando fondos de todo el mundo. Y esto es algo que hasta ahora, hasta este desarrollo de estas nuevas estrategias de financiación, no estaba sucediendo. Así que, como digo, muy interesante este tipo de plataformas. Muy interesante tenerlas en cuenta como, por supuesto, como asesores, como empresas, como emprendedores, porque si sabemos vender nuestro proyecto, si nuestro proyecto resulta atractivo, podemos alcanzar muchísimos fondos para desarrollarlo. Esto es con respecto al crowdfunding. Si hablamos del crowdlending, vemos que hay un crecimiento muchísimo más positivo. Esto evidencia, por un lado, que el crowdlending es un mecanismo de financiación mucho más novedoso que el crowdfunding, que, como ya os he avisado, está totalmente consolidado. A todos nos suena el crowdfunding, de la financiación colaborativa. El crowdlending es como un derivado desde el crowdfunding y esto justifica que el crecimiento sea mucho más positivo desde 2017, que se tiene, bueno, que registra Statista estos valores, hasta 2018, 2019, 2020 y sigue incrementándose. Si nos centramos en 2020,
como veis, no tiene el mismo crecimiento que se espera para los años siguientes, pero obviamente aquí no ha habido una retrocesión con respecto a la apuesta de inversores de apostar por nuevos proyectos mediante mecanismos de crowdlending. Y bueno, pues tenerlo en cuenta, porque como veis, Statista prevé que para 2023 se recauden 284 millones de dólares para financiar proyectos financiados mediante préstamos que por supuesto serán remunerados mediante intereses financieros, como cuando concertamos un préstamo a una entidad financiera y tenemos que pagar nuestros correspondientes intereses. Así que muy interesante la proyección de futuro que establece Statista para el crowdlending. Muy similar es la proyección desarrollada por esta misma organización para el Equity-Based Crowdfunding. Como ya os he comentado al principio, esto representa el aportar capital a una empresa y convertirnos bien en socios o bien en partícipes de la distribución de beneficios cuando esta empresa los genere. Como veis, también tiene un crecimiento positivo, no tanto como el crowdlending, y en lo que justifica que el crecimiento no sea tan explosivo como en el caso anterior es que financiar mediante el equity-based crowdfunding tiene más riesgo que el crowdlending. ¿Por qué? Porque en el crowdlending sabemos que periódicamente esta empresa que estamos financiando nos va a reportar intereses financieros para remunerar nuestro capital aportado. Es cierto que una empresa puede no ser exitosa y podemos tener la situación de perder el capital aportado, pero desde casi el primer momento tenemos derecho a esa remuneración periódica que es atractiva. ¿Qué ocurre con el Equity-Based Crowdfunding? Que podemos apostar por un proyecto, podemos ser socios o partícipes de beneficios, pero puede ser que esta empresa nunca dé beneficios y, por lo tanto, a pesar de nosotros haber aportado un determinado capital, nunca obtener rendimientos derivados de esa aportación de capital. Es por esto que el crecimiento es positivo, no es tan explosivo como en el crowdlending, pero bueno, es igualmente interesante. Y esto, como os decía un poco al principio, nos hace sentirnos un poco a todos, tanto con el crowdlending como con el equity-based crowdfunding, un poco business angels, porque nos permite desde nuestras capacidades financiar aquellos proyectos que están disponibles, que nos resultan atractivos y por los que nosotros queremos apostar. Así que muy interesante estas tres alternativas, como veis, muy interesantes ahora en 2021, pero también muy interesantes de aquí años futuros, así que tenedlos en cuenta para vuestros intereses empresariales y también para los intereses empresariales de vuestros clientes. Pero muy importante también saber que estas nuevas plataformas de financiación tienen asociadas una determinada tributación. Como sabéis, como os podéis imaginar, todo intercambio, toda transacción está sometida a una tributación que vendrá definida por la normativa nacional. Os he puesto en este cuadro cuáles básicamente las normativas fiscales a seguir cuando se llevan a cabo crowdfunding, crowdlending, crowdfunding de recompensa o el equity-based crowdfunding. No voy a entrar a desarrollar cada una de estas secciones, simplemente quería hacer énfasis sobre el hecho de que es importante que identifiquemos las ventajas de estos mecanismos de financiación, pero no despreciemos, no tengamos en cuenta que estos tipos de transacciones tienen asociadas unas determinadas obligaciones fiscales. La más importante, la más genérica, cuando una empresa, bien sea persona física o bien sea una persona jurídica, obtiene un crowdlending, obtiene financiación por medio de una plataforma crowdlending, estos intereses que pagará a las personas que han apostado por su proyecto, tendrán el carácter de fiscalmente deducible, es decir, serán gastos, serán egresos de su actividad económica. Pero igualmente las personas que perciban esos intereses serán ingresos patrimoniales que se deberán declarar en los impuestos sobre rendimientos individuales. Así que tened en cuenta que todas las plataformas de financiación
vienen asociadas a una determinada forma de tributación y que debemos conocer para, pues bueno, para advertir a nuestros clientes, para conocer nosotros como emprendedores y, bueno, sobre todo para cumplir con la ley tributaria y no caer en conflictos o situaciones indeseadas, como puede ser, bueno, pues incumplir con una ley fiscal. En esta ocasión yo os he puesto de manera genérica la normativa que se aplica en España, pero bueno, en términos generales la aplicación de la normativa fiscal es muy similar en todos los países, así que si estos impuestos no son exactamente los que se aplican en tu país, adáptalos a las condiciones pues de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de México o de Estados Unidos, porque básicamente no debemos dejar de pensar que son mecanismos de financiación. Estamos actuando como agentes de financiación. Simplemente eso, y esto reporta unos rendimientos que debemos pagar. Bueno, debemos pagar impuestos por esos rendimientos. Así que interesante está también esta cuestión de la tributación de la financiación colectiva. Esta cuestión no estaba tan clara cuando surgieron las primeras plataformas de crowdfunding, actualmente ya lo están, así que nosotros debemos conocerlas también para aplicarlas de manera correcta. Bueno, el segundo punto sobre el que voy a hablar van a ser los servicios digitales. Los servicios digitales, como he dicho al principio, bueno, responden a una naturaleza, a una realidad que nos acompaña. Estamos interconectados, tenemos internet y queremos comprar cosas que están desarrolladas o fabricadas en China. Esto pasa todos los días, pasa aquí y pasa en todos los sitios. La cuestión de los servicios digitales se complica principalmente porque estamos hablando de activos intangibles, es decir, un servicio de formación, un servicio de consultoría, un servicio del tipo que sea. La cuestión es que se han dado cuenta muchísimos países que, claro, que estamos internacionalizados, pero que la definición de los tributos en el ámbito nacional tiene un foco local, un foco nacional. Y las normas nacionales no están preparadas para servicios que están realizados a agentes fuera del territorio. Entonces, bueno, desde la Comisión Europea en España, perdón, en Europa, pero vamos, esto lo ha desarrollado todos los países, porque todos los países están preocupados por esta cuestión de los ecosistemas digitales. Se empezó a desarrollar mecanismos para saber cómo hacer tributar aquellas transacciones que se desarrollaban en los entornos digitales. Y esto era de repente como ponerle puertas al campo. De repente nos encontramos con que muchísimas empresas están llevando a cabo relaciones comerciales con clientes localizados en todos los países del mundo y la normativa no estaba preparada tanto, bueno, en ningún país de la Unión Europea, en ningún país del mundo. Ninguna normativa nacional estaba preparada para este cambio de perspectiva, para esta internacionalización de los negocios. Así que, bueno, como veis, vamos a hablar de la tasa Google. Pero la tasa Google no surgió de la nada. La tasa Google surgió de que Google, Amazon, Coca-Cola, Mercedes, muchísimas empresas empezaron a desarrollar, bueno, servicios a nivel internacional o vender activos a nivel internacional, pero con maniobras fiscales para llevar a cabo, para ubicar los beneficios empresariales en aquellas jurisdicciones que mayores ventajas fiscales les ofrecían. Entonces, los países se vieron en un gran riesgo, un riesgo en el que afectaban a los ingresos tributarios que se recaudan de manera periódica. Así que se desarrolló la tasa Google. Antes de que esta tasa tuviese o fuese efectiva, porque ya lo es, comenzó en 2019 a ser efectiva y por supuesto va a ser relevantísimo en los próximos años, empezó a haber una serie de negociaciones. La Comisión Europea empezó a abordar esta cuestión porque quería desarrollar una estrategia armonizada y común para todos los países, para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Os advierto, no llegó a ninguna conclusión. La OCDE también muy preocupada de esta cuestión porque veía la preocupación de los miembros de la OCDE, de los países miembros de la OCDE, sobre cómo implementar normas tributarias con las que gravar aquellas transacciones desarrolladas en el entorno digital. La OCDE comenzó a desarrollar esta cuestión, desarrolló una acción concreta dentro del plan de acción BEPS, comenzó a desarrollar esta acción en 2013. Actualmente todavía no tenemos una respuesta concreta, armonizada, aceptada internacionalmente sobre cómo tributar los servicios digitales. Así que en esta ocasión
Francia fue la pionera y en 2019 comunicó a la Comisión Europea, que es con la organización que tiene pues, directa relación, le estableció: si no ponemos una normativa común entre todos, yo de manera unilateral voy a desarrollar mi propia normativa, voy a desarrollar mi propia tasa Google y la voy a implementar. Esto supuso un auténtico escándalo fiscal a nivel internacional. ¿Quién fue el agente agraviado directamente? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque básicamente las matrices de las principales compañías internacionales se encuentran en Estados Unidos y esto hacía que sus empresas, que las empresas localizadas en Estados Unidos se viesen perjudicadas por por un nuevo impuesto que había venido sobrevenido por una cuestión tecnológica, por un avance tecnológico, por los ecosistemas digitales. Entonces, bueno, esto supuso problemas que vamos a ver a continuación. Vamos a seguir con el caso de Francia. Como digo, Francia, de manera unilateral y contra todas las recomendaciones, contra toda la postura de Estados Unidos, dijo: en 2019 yo voy a establecer una tasa Google del 3% sobre los servicios digitales y lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hizo? Pues al establecer este 3% de tasa Google, ingresó 400 millones de euros el primer año. Pero ante el conflicto que esta nueva tasa estaba generando a nivel internacional y que afectaba al resto también de países europeos que estaban ya actuando para desarrollar su propia tasa Google de manera unilateral, Francia decidió paralizar la actuación de la tasa Google. Bien es cierto que la paralizó, la ha vuelto a reactivar porque todavía no hay un consenso internacional para saber cómo grabar los servicios digitales. Así que en esta ocasión, ante la falta de consenso internacional, cada país ha actuado de manera unilateral y, bueno, pues como veis, he puesto 4 ejemplos. En el caso de Francia, aplicó una tasa del 3%, como sabéis, bueno, pues se localizan las IPs de los clientes, dónde está ubicado el destinatario efectivo de la transacción. La cuestión aquí es dónde se desarrollan los anuncios de publicidad, principalmente para el caso de Google. La cuestión aquí era localizar al cliente que se beneficiaba de esas transacciones. Y si se localizaba en Francia, eso iba a ser grabado con un 3%. Y hay que tener en cuenta que esta tasa es un impuesto adicional a los impuestos que ya se aplican en el ámbito pues, de Francia, de España, de Italia o del Reino Unido. Así que esto encarece los servicios. Y aquí también está el debate. ¿Quién asume este encarecimiento de los servicios por el hecho de establecer nuevas tasas, nuevos tributos? Pues en principio lo deberían asumir las empresas porque es un tributo que va directamente relacionada con su actividad, pero no hay que ser ningún prodigio para imaginar que este incremento en el precio derivado del incremento de tasas va a repercutir directamente sobre los clientes. También va a repercutir directamente sobre la sociedad, porque si un gobierno recauda más impuestos gracias a la nueva aplicación de tasas, estos nuevos ingresos tributarios pueden mejorar el bienestar de toda la sociedad. Así que hay que tener en cuenta esta doble perspectiva, la perspectiva de las empresas y de los usuarios y la perspectiva de la recaudación por parte de los gobiernos. Como decía, bueno, Francia estableció este 3% y esta iniciativa francesa, bueno, pues tuvo un efecto de muchísimo contagio en el contexto de la Unión Europea. En Italia se ha desarrollado un impuesto, una tasa Google muy similar a la desarrollada por Francia. Su objetivo es recaudar 700 millones de euros en un momento ahora mismo en el que obviamente necesitamos recaudar dinero pues, para mantener nuestro estado de bienestar. Fijaos si esto va a tener efecto en el momento y en el futuro, porque la primera recaudación de esta tasa Google que va a establecer Italia va a tener lugar este año. Y este año se va a llevar a cabo una recaudación global en base o con base a las actuaciones o los servicios digitales llevados a cabo en 2020. Así que esto va a tener lugar como primera vez este año 2021 y por supuesto va a seguir teniendo efecto en 2022, 2023 y todos los años que vengan. Porque la tasa Google ha llegado para quedarse, porque básicamente es la manera de localizar los servicios digitales en un determinado territorio. Con respecto a España, pues muy similar a Italia y a Francia, perdona, sí, a España. Se aplica una tasa del 3%, el objetivo es de recaudar 963 millones de euros, un importe nada desdeñable,
y entra en vigor en 2021. Es decir, el 1 de enero de 2021, hace cosa de 3 meses, entró en vigor y obviamente la recaudación global la podremos identificar, se podrá determinar en 2022. Es decir, hay que tener en cuenta que los servicios digitales que vayamos a desarrollar o sobre los que tengamos que asesorar, tenemos que tener en cuenta que esto va a suceder y que en la implantación de estos mecanismos unilaterales, en concreto en este caso en España, en Francia o en Italia, va a servir de contagio para otros muchísimos países. Y, por lo tanto, cuando llevamos a cabo estrategias de planificación fiscal, tenemos que tener en cuenta este tipo de tasas porque, obviamente, van a afectar en el precio de los servicios, de los productos y en cómo llevamos a cabo la planificación fiscal en general. El último ejemplo que os quería comentar, el del Reino Unido. Por supuesto, también se unió a la moda de la tasa Google, pero bueno, Reino Unido siempre ha sido un país un poquito independiente y en vez de aplicar ese 3% que aplicaban, bueno, sus hasta hace muy poco compañeros de la Unión Europea, aplicó un 2%, bueno, quería diferenciarse, estableció que un 2% era suficiente, no vamos a cuestionar a Reino Unido, seguro que lo hizo por una razón muy concreta y bueno, lo puso de una manera selectiva, es decir, esta tasa Google no es aplicable a todas las empresas que presten servicios digitales. Lo estableció de manera parcial, solamente se iba a aplicar esta tasa a Google a entidades con ingresos superiores a 500 millones, perdón. Es decir, a grandes empresas. De esta manera favorece que las pequeñas empresas o medianas empresas que no lleguen a esta facturación o a estos ingresos puedan seguir trabajando, puedan seguir desarrollando sus servicios digitales allá donde los lleven a cabo y solamente afectará a estas grandes empresas que por otro lado también hay que tener en cuenta que son estas grandes empresas las que realmente tienen movimientos con un impacto importante en la recaudación periódica, en la recaudación anual de los países. Así que, bueno, en este caso, pues el Reino Unido implementó esta tasa Google a partir del 2020 y bueno, pues ya veis, estamos todavía esperando a ver qué ha ocurrido en 2021 para saber cuánto ha recaudado el Reino Unido, pero bueno, que sepáis eso, que no se establece una tasa Google comunitaria para todos, sino para determinadas compañías. Muy importante, como os decía, tener esto en cuenta para llevar a cabo estrategias de planificación óptimas y completas, ¿de acuerdo? Así que tener en cuenta que los servicios digitales van a empezar a estar, bueno, a sufrir o a estar supeditados a un nuevo tributo especial y específico para ellos. Y por último, una cuestión muy importante, el intercambio de documentación. ¿Para qué? Para fomentar la transparencia internacional. El hecho del intercambio de la documentación es un mecanismo, es una estrategia financiera que se está llevando a cabo en muchísimos países. ¿Para qué? Para dotar de información a las administraciones tributarias. ¿Por qué es importante dotar de información a las administraciones tributarias? Para que las administraciones tributarias puedan evaluar qué tipo de actuaciones, qué tipo de estrategias están llevando a cabo las grandes empresas, principalmente aquellas empresas con presencia en muchísimos países, interconectadas y que pueden desarrollar estrategias de planificación fiscal agresivas que permitan deslocalizar beneficios, por ejemplo, de Francia y localizarlos en Delaware, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como digo, es una tendencia totalmente en alza que viene desarrollándose de 2013, que está en plena tendencia actualmente, que va a tener efecto en los próximos años, como vamos a ver a continuación, y que bueno, que si bien es cierto que cuando como consultores, como empresas, tenemos que proteger la información financiera de nuestras empresas, también debemos ponernos de parte de la perspectiva de las administraciones tributarias. Y estas deben procurar y deben proteger siempre los ingresos tributarios. Y bueno, y para eso necesitan información y por eso de manera muy consensuada a nivel internacional se está llevando a cabo unas estrategias tanto para desarrollar una documentación específica como para llevar mecanismos de intercambiar esta información. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para que la Administración Tributaria Española sepa cómo Amazon
lleva a cabo su negocio no a nivel de España, sino a nivel de todo el mundo, para saber dónde Amazon ubica sus ventas, sus trabajadores, sus activos, bueno, todo lo que rodea a Amazon, y de esta manera poder entender qué estrategias fiscales lleva Amazon y poder localizar si hay algún tipo de actuación pues, que no sea respetuosa con la ley, o que, bueno, comprobar que todo se ajusta a la ley y que todo es estupendo. Yo os voy a decir que yo que no, que vamos a tener serios problemas con este tipo de información, sobre todo las grandes empresas, pero bueno, hay que hacer un poco de equilibrio entre la información que como asesores debemos incluir en esta documentación y bueno, también como contribuyentes. Todos somos contribuyentes y todos pagamos impuestos, y es importante que cada empresa pague impuestos de manera ética también con respecto a, bueno, a las actividades económicas que llevan a cabo. También he de decir que la planificación fiscal es algo absolutamente legal, que solamente es ajustarse a la ley y tratar de pagar los menos impuestos posibles, así que no demonicemos la planificación fiscal, sí demonicemos, bueno, el abuso que determinadas compañías hacen por su posición de supranacionalización a la hora de llevar a cabo sus propias estrategias. Pero bueno, centrándonos otra vez en el tema de la transparencia, vamos a ver un poquito de información que justifique este tipo de mecanismos. Os he puesto este mapa con el indicador de percepción de corrupción. Este mapa ha sido desarrollado por la Agencia de Transparencia Internacional en 2020 y lo que identifica es cuál es la percepción de corrupción en todo el mundo. Obviamente, cuanto más rojo, más percepción de corrupción hay en ese país, cuanto más amarillito o incluso blanco, pues bueno, en mejores condiciones está ese país, o al menos la percepción de corrupción en ese país. Como veis, pocos países se libran, de hecho solamente se libra uno en el que hay pocas personas, es decir, que la corrupción existe mientras haya personas. Y siempre que pensamos en corrupción policial, en corrupción política, pero también existe corrupción económica, y en este caso las empresas tienen mucho que decir, son culpables o responsables de mucha parte de esta corrupción. Tal es así que entre 100 y 240 mil millones de dólares dejan de recaudarse cada año. Es decir, como consecuencia de determinadas estrategias fiscales de determinadas empresas, los gobiernos de todo el mundo dejan de recaudar entre 100 y 240 mil millones de dólares todos los años. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista de las empresas es un éxito, nos hemos ahorrado muchísimo dinero, pero por otro lado, los países están dejando de recaudar este dinero, y no olvidemos que la recaudación es lo que mantiene el sistema de bienestar de un país. Así que esto es una cuestión muy grave, y esto evidencia que sí, hay corrupción, y hay corrupción económica, bueno, pues justificada o basada básicamente en estrategias de deslocalización de beneficios o determinadas estrategias con intangibles, es decir, información muy compleja que se desarrolla generalmente entre empresas de un mismo grupo empresarial. Y justo para tratar de mermar esta información, se desarrollan estas estrategias de planificación, de transparencia internacional. ¿Cuál es el mecanismo o la herramienta que viene a representar un hito en la fiscalidad internacional para tratar de remediar toda esta corrupción económica, toda esta erosión de las bases imponibles que está llevándose a cabo como consecuencia de determinadas actitudes empresariales? Pues es el acuerdo multilateral para implementar medidas contra la erosión de las bases imponibles. Este acuerdo multilateral ha sido desarrollado por la OCDE dentro del plan de acción BEPS, un plan de acción que comenzó a desarrollarse en 2013 y que se ha ido construyendo hasta la actualidad. Su objetivo, como os pongo en la diapositiva, es desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios bilaterales de manera automática para fomentar la armonización e implementación de medidas contra la erosión de las bases imponibles y el intercambio de información. Como ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo cuento así de manera muy breve yo, los países llevan a cabo sus relaciones internacionales garantizados o mediante la existencia de convenios bilaterales, convenios firmados entre pares de países.
¿Qué ocurre? Que para alcanzar el acuerdo necesario para actualizar esos convenios se necesita bueno, el voto positivo de ambos países involucrados. Y esto suele requerir pues, muchísimo tiempo de negociación y además hay que tener en cuenta que cada negociación desarrollada, pues, por ejemplo, España con México, España con Estados Unidos, España con Argentina, cada negociación es diferente porque los agentes que actúan son distintos. Entonces, el objetivo de este acuerdo es actualizar todos esos convenios de manera automática. Y esto reduce muchísimo el tiempo de actualizar esos convenios, pero sobre todo también implementa medidas armonizadas, es decir, iguales para todos los países que se adhieren a la firma de este acuerdo y que deciden actualizar esos convenios de manera automática. Y entre estos acuerdos se establece el intercambio de información. Un intercambio de información no solamente establecer de manera armonizada los mecanismos para intercambiar esta información, sino también qué tipo de información y qué formato debe tener esta información. Esto es como digo, un hito histórico en la fiscalidad internacional. Nunca la OCDE había tenido tanta importancia, tanta relevancia en la fiscalidad internacional, porque nunca se había desarrollado un proyecto con tanto impacto internacional que recibiese tantos votos positivos o recibiese una actitud tan positiva de tantos países. ¿Por qué? Concretamente, 95 países se han adherido a este acuerdo. Esto significa que han firmado adherirse, que están de acuerdo con la actuación, con la implementación de este acuerdo, pero se han adherido, pero bueno, la entrada en vigor ya la estamos viendo. Porque, claro, hay que tener en cuenta que esto actualizaría de manera automática muchísimos acuerdos internacionales firmados por diferentes países. Os voy a poner un ejemplo. Como os he dicho, bueno, en la diapositiva anterior, 95 países adheridos. España lo firmó en el 2017. Todavía no hay fecha para entrega en vigor. Os pongo en esta tabla eh, en qué países va a entrar en vigor este acuerdo multilateral y esto va a suponer que todos los acuerdos bilaterales firmados por estos países se van a actualizar de manera automática y estandarizada. Concretamente, como veis, os he puesto los que entraban en vigor este año, 2021, y que por supuesto entran en vigor ahora, pero van a tener un impacto esencial en los negocios internacionales para los próximos años. Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta porque esta nueva actualización que se va a llevar a cabo gracias al acuerdo multilateral va a afectar a los negocios que hasta ahora se venían desarrollando bajo los criterios tradicionales o anteriores. Entonces, por ejemplo, Alemania firmó el acuerdo igual que España en 2017. Sin embargo, se prevé que el 1 de abril, es decir, en cuestión de medio mes, de 15 días, entre en vigor. Lo mismo con Barbados. En Chile entró en vigor el acuerdo multilateral hace 15 días. En Estonia lo hará dentro de mes y medio. Es decir, es importante que sepamos que este acuerdo multilateral existe y que este acuerdo multilateral va a tener impacto en los negocios internacionales que tengamos que asesorar o que incluso vayamos a desarrollar. Y esto nos hace encender como una alerta roja, decir, hasta ahora te conocías un convenio. Bueno, pues ahora revísatelo porque va a haber actualizaciones. Y si estás estableciendo un proyecto futuro, tenlo en cuenta porque esto también va a sufrir actualizaciones. Esto con respecto a la OCDE. Como sabéis, en este cuadro os he puesto pues, también un acuerdo especial desarrollado o potenciado por Estados Unidos. Estados Unidos es miembro de la OCDE, pero bueno, es un país pues, que también le gusta ir un poco de independiente y le gusta desarrollar sus propios mecanismos de manera ajustada a su filosofía nacional, lo cual es estupendo. Te puedes adherir o no, pero obviamente Estados Unidos es un país con una capacidad y un potencial económico, bueno, sin comparación, y por lo tanto, pues bueno, tiene el poder de decir, yo voy a desarrollar mi propio mecanismo para intercambiar el Country by Country Report, que es este documento estándar que van a tener que desarrollar la gran mayoría de las empresas multinacionales en las que van a informar sobre su actividad económica en todo el mundo, clasificada esta información país por país. Bueno, pues Estados Unidos ha desarrollado un convenio para intercambiar con estos países que lo firmen
estos informes, estos documentos con información financiera y económica de aquellos países que, bueno, que como su matriz esté en Estados Unidos, pues se lo facilitará a la Administración Tributaria de Estados Unidos. Como veis, muchísimos países están o acaban de firmar el acuerdo o están en negociación y, bueno, como veis, muchos países también están ahí a punto de o ha entrado en vigor o está por determinar, pero sí se ve una clara predisposición por parte de los países para llevar a cabo principalmente este intercambio de información, porque el intercambio de información no es otra cosa que obtener información de cómo las empresas actúan en el ámbito internacional. Para concluir y para dar espacio a un poco las cuestiones que os hayan surgido, os pongo esta conclusión, y es en las finanzas, en la fiscalidad, en la tributación, en el ámbito financiero en general, las empresas siempre van por delante de la legislación, siempre. Así que hay que aprovechar el gap que hay entre el presente y el futuro, porque eso nos da una ventaja de éxito. Es decir, debemos identificar cuáles son las oportunidades que tenemos actualmente y aprovechar o sacar la máxima ventaja posible hasta que llegue la nueva regulación, la nueva legislación que regule esa nueva oportunidad sobre la que hemos podido tener conocimiento o no. Así que bueno, espero que la sesión os haya sido atractiva, interesante y este es vuestro momento. Veo que por aquí hay consultas en el chat. A ver que voy a mirar por aquí. Vamos a ver. Me voy a remontar un poquito porque habéis participado bastante, os lo agradezco muchísimo. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Veo que hay gente por aquí de Buenos Aires, de Panamá, magníficos países, claro que sí. Preguntan por aquí, Natalia Rodríguez, ¿sabemos qué países son los que están adheridos en este acuerdo? Bueno, es importante, como os he comentado, hay varios acuerdos, los promovidos por la OCDE, los promovidos por Estados Unidos, tanto la OCDE como Estados Unidos, como cualquier país, es muy transparente a la hora de informar si se han adherido a un convenio. Si tenemos un interés particular sobre si un país, pues con que lo busquemos en Google, suficiente. Podemos acudir directamente, por ejemplo, a la OCDE y buscar dentro de sus publicaciones, porque tienen publicaciones habituales, para actualizar qué países han firmado y, bueno, directamente en la página web de estas organizaciones aparece información sobre todos los países que han firmado o los que están a punto de firmar. Es decir, esto es una información que es accesible absolutamente para todos. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Esto implica evitar la doble tributación y cómo se carga? Evidentemente, la doble tributación es una consecuencia de mecanismos unilaterales, nos pregunta por aquí Andrés, y sí, se establecen mecanismos armonizados también para evitar la doble imposición. Se está intentando superar un escenario actual en el que los países de manera unilateral estaban desarrollando sus propias normativas para un nuevo escenario en el que los mecanismos sean armonizados con el objetivo de exactamente eliminar la doble tributación, que no deja de ser pues, una carga para los contribuyentes y por lo tanto una barrera para el comercio internacional. A ver, me preguntan por aquí desde Honduras. Porque los organismos internacionales de financiamiento y bancos internacionales siguen prestando fondos a países corruptos si saben que su dinero va a parar a manos privadas. Honduras está catalogado como uno de los países en América Latina más corrupto y sigue siendo financiado en fondos reembolsados. Sí, sí, sí. Bueno, desde luego, Jorge, en el sector del dinero es un sector privado y por lo tanto ahí no podemos entrar a cuestionar porque cada empresa privada persigue su filosofía y sus objetivos. Lo que sí se está llevando a cabo desde los organismos, bueno, desde los países, desde los organismos supranacionales, es tratar de dar la mayor visibilidad también a este entorno, bueno, de las finanzas a través de bancos, entidades financieras en general. Porque sí, porque a través de este tipo de transacciones pues se financian actividades lícitas y también algunas que son un poco cuestionables. Así que sí, la cuestión es generar transparencia, generar mecanismos de transparencia para reducir ese índice de percepción de corrupción que hemos estado viendo en el gráfico que os he mostrado. Muchísimas gracias por tu comentario, Jorge. Bueno, nos dicen por aquí... Saludos desde Perú, pues sí, muchísimos saludos para Enrique. A ver, desde México. Vamos a ver. Muchísimas gracias, muy interesante. Me alegro que os haya gustado. Os doy las gracias también por vuestros comentarios tan positivos.
Em, bueno, vamos a ver, desde la República Dominicana se puede realizar el Trust Funding. Bueno, sí, actualmente, como he dicho, es que actualmente se están desarrollando nuevas estrategias en constante para localizar financiación de unos puntos a otros. Así que no dudéis en estar vigilantes de los nuevos proyectos, de las nuevas estrategias que surjan, porque sí, surgen nuevas oportunidades en cada instante. Un abrazo desde Chile, pues para ti, Paula, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues veo desde Venezuela, Costa Rica, muchísimas gracias. Y bueno, ya he llegado al final. Muchísimas gracias a todos vuestra amabilidad en el chat. Espero que la charla os haya servido, bueno, pues para de repente abrir los ojos sobre unas nuevas perspectivas que tenemos allí, que están accesibles para todos y que pueden ser muy útiles para nosotros como personas particulares, como empresas, como emprendedores, como consultores. Y bueno, eso, la cuestión es aprovechar siempre las oportunidades que nos da el mercado y que tenemos que estar vigilantes. Por aquí, bueno, a ver, que me queda, el crowdfunding también está sujeto a impuesto, creo que ha quedado resuelto en una de las diapositivas que os he presentado. Y bueno, como decía, muchísimas gracias por vuestra presencia, espero que os haya resultado útil y bueno, yo me despido y bueno, eso, espero que os haya servido muchísimo la presentación y como os he dicho al principio, si cualquiera quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo, también me puede localizar en LinkedIn y bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. Un saludo.